Santas, queridos hermanos, volvemos a encontrarnos en estas catequesis marcianas, tratando de reflexionar juntos desde el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de los 10 mandamientos. Y estamos con el primer mandamiento. Hoy vamos a quedarnos con un tema bastante interesante, el tema de las imágenes, el tema de la imagen, el tema de la idolatría de la imagen. ¿Qué significa idolatrar determinadas imágenes? Bueno, vamos a tratar juntos de meternos en la reflexión, tratar de comprender lo que significa esto en el marco, en primer lugar, de la revelación, de la gran palabra de Dios que comienza con los profetas, que tiene el centro en Jesús y que se va actualizando a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, en la vivencia eclesial. Entender y comprender los 10 mandamientos, como decíamos, semáforos rojos. Eran 10 palabras que nos decían: momentito, para ser fiel a la alianza con el Dios que te ha amado primero, tenés que tratar de evitar esto. Pero que sobre todo también nos invita a tener actitudes positivas, semáforos en verde, que nos ayudan justamente a crecer en nuestra relación con Dios. Decíamos que el primero de estos semáforos verdes tiene que ver con la adoración al Dios vivo, una adoración que nosotros le entendemos a la luz de la gloria del octavo día, por eso el adorar está en un octógono amarillo, y que nos da la fe, la esperanza y la caridad. Fe, esperanza y caridad que tenemos que justamente vivir en intensidad. Ese es el camino verde, el camino de Jesús, el camino de Dios, que Dios nos pone justamente para alcanzar la plenitud del cielo, el reino de los cielos, el reino de Dios, la vida eterna, como le querramos decir, porque estamos llamados justamente a esa gloria, a esa bienaventuranza eterna. Ahora bien, tenemos estos semáforos rojos con respecto al primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo veíamos en el video anterior, la semana pasada, estos semáforos que lo podíamos resumir en aquellas cosas que hacen que nosotros adoremos lo que no es adorable: la superstición, la idolatría, la adivinación y la magia, a adorar lo que no es adorable. Y allí un poco en el trasfondo tanto de la idolatría como la adivinación y la magia está la superstición. La superstición es como la desviación del sentimiento religioso a través del cual nosotros ponemos como centro no a Dios, sino a cosas que no son Dios. Como decimos en esa definición tan linda del documento de Puebla: adorar lo que no es adorable. Y hacia eso justamente vamos a tratar de meternos hoy en un tema que creo que es importante. Creo que es interesante poder crecer. Nosotros lo vivimos con toda normalidad, pero muchas veces nuestros hermanos evangélicos nos levantan el dedo y nos dicen: ustedes son idólatras, ustedes adoran imágenes, ustedes adoran personas como la Virgen, como los santos. Y cuando nosotros le queremos explicar, muchas veces no sintonizan, ¿no? Porque a veces tienen pequeñas ideas y esas ideas las tienen muchas veces con alfileres de alguna cita. Vamos a tratar de meternos en la revelación, pero como tenemos que dar razones de nuestra esperanza frente a estos hermanos y también purificar nuestras actitudes interiores, porque los 10 mandamientos son para mí, no para que yo se lo diga al otro, para mí, para vivirlo yo y nosotros, mi yo en el nosotros eclesial. Muy bien, entonces vivirlo para nosotros, pero poder también explicar a nuestros hermanos que tantas veces nos cuestionan justamente estas cositas. Y aquí una primera opción que vamos a hacer: vamos a tratar de explicar esta cuestión de la adoración solamente usando la Biblia. Y esto es una limitación. A ver, ¿en qué sentido es una limitación? Miren, yo tengo acá en mi parroquia un gran patio verde, tiene 100 metros de ancho el terreno y unos 20 metros de largo, digamos, largo y ancho, ¿no? 100 de largo, 20 de ancho, con mucho verde,
Y si uno quisiera regar este patio, podría hacerlo de dos maneras. Tratamos de no regarlo nada, por hoy las lluvias como las de hoy lo riegan, viene el pasto verde, después hay que cortarlo. Pero supongamos que quisiéramos regarlo, pues supongamos eso. Podemos hacerlo de dos maneras. Un patio tan grande, puedo tener una pequeña manguerita del tamaño de un dedo, que me ayude justamente a regar. ¿Le va a llegar agua? Sí, me va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo, porque es poquita el agua que va a salir por esa manguera tan finita. Pero si yo tuviera una manguera de esas de bombero, una manguera ancha, grande, lo podría regar muy fácilmente, porque llegaría mucha agua. Bueno, nuestros hermanos evangélicos, los protestantes en general, a causa de la Reforma, se quedaron con la sola Escritura, y olvidaron todo lo que es la palabra de Dios, que fue orada, vivida, celebrada, animada por el Espíritu Santo a lo largo de la Iglesia. Lo que nosotros decimos tradición, que no son las tradiciones humanas, de la cual no vamos a hablar acá. Bueno, la palabra de Dios, cuando es Sagrada Escritura y tradición, o tradición y Sagrada Escritura, las dos juntan, es como la gran manguera de los bomberos. En cambio, la sola Escritura es como la manguerita finita. ¿Riega? Sí. ¿Da vida? Sí. Pero muchas veces no tenemos toda la riqueza. Bueno, en atención a que los que nos critican son nuestros hermanos evangélicos frente a este tema, a nosotros los católicos, nosotros nos vamos a quedar con la sola Escritura, a la luz de la fe, a la luz del catecismo, pero vamos a tirar muchas citas bíblicas justamente para que veamos cómo es este tema en la Sagrada Escritura. Podría hablar de lo mismo, cómo la Iglesia lo fue entendiendo desde el comienzo, de las primeras comunidades cristianas, sobre todo cómo algunos concilios a lo largo de la historia fueron viendo y decidiendo este tema, pero nos quedaremos ahí, solamente en la Sagrada Escritura, para poder hablarlo con estos hermanos evangélicos que muchas veces nos tratan de idólatras. Lo primero que vamos a hacer entonces es recordar este primer mandamiento. Recuerden, este contexto teníamos dos listas de los 10 mandamientos, las 10 palabras, el libro del Éxodo, el libro del Deuteronomio. Entre uno y otro había variación. A partir de eso, la catequesis de la Iglesia se preguntó, ¿había 10 o había 11 mandamientos según el Deuteronomio? Y entonces se hizo una ordenación. Lo que para nosotros es un mandamiento, para los evangélicos son dos. No vamos a entrar en eso, ya lo explicamos, busquen el primer video, ahí está muy bien explicadito. Simplemente recordemos lo que dice este primer mandamiento, Éxodo 20, del 3 al 6. Dice así: no habrá para ti otros dioses delante de mí, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo, Yahvé, soy tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta palabra entonces de este mandamiento tiene un eje, tiene un centro, y luego ese centro se pide que haya dos actitudes que no contradigan ese centro. ¿Cuál es el centro? No habrá para ti otros dioses delante de mí. Bueno, podríamos hablar mucho de eso, pero lo dejamos ahí. No habrá otros dioses. Yo soy Yahvé, el único Dios. No hay otro Dios fuera de mí. Ni te presentarás delante de ninguno que en cierta manera me suplante, que haga las veces de Dios. Y por eso pone dos semáforos rojos. Y esos dos semáforos rojos son: no te harás escultura ni imagen, y no te postrarás delante de ellas ni le darás culto. Bueno, a ver, quedamos con la primer partecita, el tema de la escultura y el tema de la imagen. Y acá yo creo que siempre es bueno tratar de entender, tratar de comprender
¿Qué es lo que está diciendo allí? ¿De qué está hablando? Porque frente a la primera prohibición, cuando habla de escultura, cuando habla de imagen, uno se puede preguntar, ¿qué es lo que exactamente se está prohibiendo de parte de Dios? ¿Se está prohibiendo la imagen o se está prohibiendo el ídolo? Una distinción que tenemos que aprender a hacer y que no es semántica, que no es cuestión de palabritas que nosotros decimos, sino que trata de calar en la meditación lo profundo de la prohibición, para no chingar, digamos, ir para otro lado, que no tiene nada que ver. Nosotros queremos vivir en verdad, y para vivir en verdad, que nuestra meditación intente comprender lo que Dios dice y lo que Dios no dice, lo que Dios prohíbe y lo que Dios no prohíbe. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de preguntarle a la Biblia, a ver cómo entendió la Sagrada Escritura el tema, si es la cuestión relacionada con la imagen o la cuestión relacionada con los ídolos. El tema de los ídolos es un tema que está presente a través de varios pasajes, ¿no?, en cuanto a estas construcciones, pero hay uno en los comienzos, que lo pone en los comienzos en el libro del Éxodo, que lo vamos a tratar de leer juntos. Miren, les voy a dar una cantidad de citas bíblicas, voy a poner varias veces la cita, si no pueden tomar, después este video queda grabado, pueden volver y desde ahí sacarlo, volver a meditar y volver a hacer un estudio también bíblico en profundidad. Nos vamos a la primera de estas citas bíblicas, que es el libro del Éxodo, el capítulo 32, el versículo del 1 al 6. Aquí Moisés había partido, estaba en el Horeb, estaba en la presencia del Señor rezando, y el pueblo de Israel se lo agarró a Aarón. Se sintió como abandonado por Moisés, el que lo había sacado de Egipto, y entonces dice a Aarón: vos que sos cerquita, ¿por qué no nos ayudas? A ver qué dice, del 1 al 6. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo: anda, haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Aarón le respondió: quitad de las orejas los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos. Pero todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las orejas y los entregó a Aarón. Él los tomó de sus manos, los fundió en un molde e hizo un becerro de fundición, un novillo, ¿no?, una pequeña vaca, un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Al verlo, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció: mañana habrá fiesta en honor a Yahvé. El día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y prestaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a comer, beber y después se levantó para divertirse. Entonces hay una cuestión muy fuerte, ¿no?, y de hacerse un ídolo que suplante a Dios, Y Moisés, que está ahí en el monte, el Señor le dice que baje a ver qué es lo que está pasando con su pueblo, ¿no? Continuamos esta lectura en el mismo capítulo 32, del 13 al 21. Del 13 al 21. Dice: Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano. Ya vamos a ver este detalle. Tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara estaban escritas. Las tablas eran obras de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué las voces y el griterío del pueblo — Josué era como el secretario, el lugarteniente de Moisés, ¿no? Dijo Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Respondió Moisés: no es un grito de victoria, no es un grito de guerra, es grito de alegría lo que oigo. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las lanzas, Moisés ardió en ira, arrojó las tablas, la hizo añico al pie del monte. Luego tomó el becerro que había hecho y lo quemó, lo molió y
lo esparció en el agua y lo dio a beber a los israelitas. Bravo Moisés, ¿eh? O sea, aquí, ¿por qué se enoja Moisés? Por el ídolo. Y entonces el ídolo, ¿qué se hace? Se destruye. Se destruye. Tragarte el ídolo es nada. Por eso está esta acción simbólica, lo quema, lo muele, lo da a beber en agua. Te das cuenta que no es nada, es obra de tus manos. Vos te estás bebiendo a tu Dios. No sirve para nada, no hay que suplantar al Dios vivo. Bueno, esto es un ídolo. Ahora bien, dentro de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento nos quedamos, hay uso no de ídolos, sino de imágenes que no suplantan a Dios, A ver, ¿cuáles? Bueno, la primera, que la tenemos ahí citada y que la acabamos de leer recién, Éxodo 32:15. Moisés se volvió, bajó del monte con las 2 tablas del testimonio, como le dice acá, las 2 tablas de la ley, como le solemos decir, que eran 2 piedras en las cuales estaban grabados los 10 mandamientos. 2 tablas que en cierta manera se las reverenciaba, dice, fueron escritas por Dios, estas, pero después, más adelante, cuando vuelve a hacerse la alianza, las escribe Moisés. Por lo tanto, son hechura humana, son una escultura de un hombre que recuerda las palabras de Dios. Pero es escultura, recordemos, no te harás escultura. ¿Y cómo? Y esta tabla esculpida, que ya vamos a ver a dónde termina y cómo termina. En primer lugar, ¿no? Para un tema de una imagen justamente utilizada, no como ídolo, no suplantando a Dios. Otra también que conocemos mucho, Éxodo 25, del 10 al 27. Éxodo 25, del 10 al 27. Buscando en la Biblia, esto tiene que ver con el arca de la alianza. Este arca de la alianza, dice el libro del Éxodo, es un mandato del Señor para poner las tablas. Fíjense cómo está construida, esta arca. Dice, harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho, codo y medio de alto. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera, y además pondrás en su derredor una moldura de oro. Fundirás para ella 4 anillas de oro, que pondrás en sus 4 pies, 2 anillas a un costado y 2 anillas al otro. Construirás también varales de madera de acacia que revestirás de oro, y los pasarás por anillas a los costados del arca para transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. En el arca pondrás el testimonio. El testimonio era las 2 tablas de la ley que yo te voy a dar. Construirás asimismo un propiciatorio de oro puro de 2 codos y medios de largo y codo y medio de ancho. Pero fíjense acá, el dato interesante, hay una construcción muy rica, no de un becerro de oro, sino de un arca para contener algo que es una imagen. Las tablas, el propiciatorio. Y esta arca es un objeto. Muy bien. ¿Queda ahí? No, un poquito más todavía, que aquí es cuestión interesante. El mismo capítulo de Éxodo, capítulo 25, pero nos vamos ahora a la lectura del 18 al 22. Continuamos leyendo, porque aparece un dato muy interesante con respecto al tema de las imágenes, no de los ídolos. A ver qué dice. Harás además 2 querubines de oro macizo, que ocuparán en los extremos del propiciatorio. El primer querubín es un ángel. El primer querubín irá en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las 2 caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y meterás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Así me encontraré contigo. Después, encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines colocados sobre el arca, te comunicaré lo que haya de ordenarte para los israelitas.
hacen 2 imágenes, la ponen sobre el arca. Y esa imagen es un propiciatorio, un lugar del encuentro con el Señor. Y en el arca hay, de cierta manera, una escultura de 2 piedras, el testimonio. Y esto, mandado por Dios, y en el eje mismo, en el centro mismo de las 10 alianzas. Que, a ver, primer mandamiento, segundo para los evangélicos. Primer mandamiento según el catecismo nuestro. Primer mandamiento dice, no te harás ninguna escultura. Y resulta que eso está esculpido, guardado en un arca de oro, sobre la cual hay 2 esculturas, 2 querubines, 2 ángeles. ¡Ja! ¿Se contradice Dios mismo? ¿O acá hay algo distinto a los ídolos? Porque está la palabra, que no es ídolo, y están los querubines, los ángeles, que sirven al Dios vivo y por lo tanto no son dioses. No son objeto de adoración. Bueno, en el Antiguo Testamento hay otro hecho también interesante que nos puede llegar a hacer mucho, ¿no? Ahí está en el libro de los Números, podemos ver en el capítulo 21 del versículo 8 al 9. El pueblo de Israel ha estado medio vago con respecto a Dios. Dios le mandó una plaga de serpientes, de víboras, que los picaran, y entonces estos clamaron a Dios, y Dios le dice a Moisés algo interesante. Le dicen que confíen en mí. Muy bien, nosotros confiamos en tu nombre, en tu presencia espiritual, pero más te voy a pedir que hagas algo. A ver qué dice. Dijo Yahvé a Moisés, no fue ocurrencia de Moisés, dijo el Señor Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en un mástil, y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Una serpiente de bronce. No es ni el arca de la alianza, que contiene la escultura de las 10 palabras, ni son los ángeles. Una serpiente de bronce, una serpiente de bronce. Y ver la serpiente era caer en idolatría, ¿no? Era una manera de decir: Señor, ayúdame. Volverse hacia esa serpiente que estaba en el mástil, en el palo, era pedir a Dios. No era adorar una serpiente. Qué tema interesante. Bueno, después cuando entran a la Tierra Santa, a la Tierra Prometida, la van conquistando. El segundo rey, David, quiere hacer un templo, el Señor le dice no. El tercero lo hace, Salomón. Y nos cuenta, ¿no? A ver, el libro de los Reyes, el capítulo 7 de este libro de los Reyes, cómo Salomón, que había juntado mucha riqueza, hizo este templo muy fastuoso, se buscó, dice por allí, mandó que buscaran y trajeran a Hirán de Tiro, que fue el que hizo toda la orfebrería. Y entonces en este capítulo 7 dice: en el templo de Jerusalén, el único templo que tenía el pueblo de Israel, ¿qué se hizo? Dice versículo 20: sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones. Y por encima y por abajo de los leones y de los toros había volutas de metal labrado. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce y ejes de bronce.
y sobre ellas también había esculturas. Le estoy dando algunas cositas nada más que me interesan, pueden leer el capítulo 7 y ver toda la descripción. Sobre ella había también esculturas. Dice, grabó sobre las tablas querubines, leones y palmeras y volutas alrededor. Y no una, sino 10 bases de idéntica forma. De idéntica forma. Puso 400 granadas, 400 frutos vegetales en medio del templo. Salomón hizo todos los objetos que había en el templo de Yahvé: el altar de oro, la mesa sobre la que se ponían los panes presentados de oro, los candelabros delante del santuario, 5 a la derecha, 5 a la izquierda de oro fino, las flores, las lámparas, los despabiladeros de oro, las cucharas, los cuchillos, los acetres, las copas, los braseros de oro fino, los goznes para la puerta del santuario interior, el santo de los santos y las puertas de la nave, templo de oro. Terrible, un lujo terrible. Y entonces, ¿qué hizo Salomón? Hizo subir el arca, hizo subir el arca de la alianza desde la ciudad de David, que como es hasta ahí, ¿no? Hasta la ciudad de David, que es Sión. En el arca, dice, no había nada más que las 2 tablas de piedra, las 2 tablas de piedra. Aquí viene un dilema interesante. Vamos a suponer que se encuentra un católico y un evangélico en ese momento delante del templo. ¿Qué hace un católico? ¿Y qué hace el evangélico? Y estoy seguro que el católico, como él se para delante del templo, lo admira, qué belleza, entra y se pone a rezarle al Dios vivo. ¿Qué hace un evangélico? Y seguro que dice, esto es casa de idólatras. Adoran las imágenes. Se van lejos del primer o del segundo mandamiento. Buscan cosas que sustituyen a Dios. Y se va. Eso es lo que harían hoy, ¿no? Un evangélico y un católico. Y la pregunta es, ¿y qué haría Dios frente a semejante templo? Porque le encajaron granadas, palmeras, pero también le encajaron bueyes, querubines, adornos por todos lados. ¿Y qué haría? A ver, acá lo dice bien concreto. Primera Reyes 8 del 10 al 13. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Entonces Salomón dijo, Yahvé puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una morada principesca, un lugar donde habites para siempre. ¡Qué lindo! El Señor se puso a quedar ahí. Y la gloria del Señor descendió, entró. Así que era parecido a los católicos, parece ser. No se escandalizó como se escandalizaban los evangélicos por el arca, por las piedras talladas de las piedras del testimonio, ni por los bueyes y todas esas imágenes, los querubines, las palmeras. Si el centro era Él, si era para Él, era para su gloria. Servía para que los hombres pudieran encontrarse. Por eso aquí hay una cuestión muy importante. ¿Qué es lo que prohíbe Dios? Dios en el primer mandamiento no prohíbe las imágenes, prohíbe los ídolos, aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios. Por eso es interesante este otro pasaje, segunda carta de Reyes, el capítulo 18, el versículo 4, porque acá aparece una vieja conocida nuestra, la serpiente abrasadora en el mástil, que la habían puesto en el templo, habían metido también adentro del templo, pero resulta que los judíos medio que habían desviado el culto a la serpiente y ya no les recordaba la gloria de Dios. A ver qué dice este versículo. Habla de Oseas, segundo libro de Reyes, capítulo 18,
habla de Oseas, un rey que era joven y muy justo, ¿no? Muy justo en la presencia del Señor. Hizo lo que agrada a Yahvé. Es una manera de expresar justamente la búsqueda de Dios. Dice, Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas y cortó los cipos sagrados, árboles sagrados que se dedicaban al culto en el pueblo. Pero más, hizo pedazo la serpiente de bronce que Moisés había hecho. ¿Por qué hizo pedazos a esta serpiente? ¿Porque Moisés había hecho mal en construirla? No. A ver por qué. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había construido, había hecho, pues hasta entonces los israelitas habían quemado incienso en su honor. La llamaban Nehustán. La habían transformado en un ídolo. La habían transformado en un ídolo. Y aquí hay una cuestión muy importante que ya lo vamos a ver con el tema siguiente, ¿no? La cuestión de las actitudes interiores. Pero sigamos avanzando un poquitito más y vamos a meternos juntos ahora en la novedad del Nuevo Testamento, en la novedad de Jesucristo, de la alianza nueva y definitiva. Vamos a Colosenses 1:15, que es un himno que es muy lindo, ¿no? Porque Dios es invisible, a Dios no lo podemos ver, lo conocemos a través de sus obras, lo conocemos a través de la voz de los profetas, Moisés, el primero, y el resto de los profetas que nos transformaron, que nos trajeron la palabra del Dios vivo como mensajeros. Pero una novedad grande, en el medio de la historia, Dios dividió en dos la historia, dividió en dos la historia. Y en ese momento, dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne y plantó su morada en medio de nosotros. Tomó el nombre de Jesús. Y la naturaleza humana de Cristo esconde la naturaleza divina de Cristo y hace manifiesta esa naturaleza divina de Cristo. Y entonces, ¿qué dice la carta a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 15? A ver, aquí lo tenemos. Dice, hablando de los Colosenses, de Cristo, dice, Él es imagen del Dios invisible. Se lo vuelvo a leer. Imagen de Dios invisible. Ya con la encarnación del Hijo de Dios, con la encarnación del Hijo de Dios, hay algo que se ha transformado. El Dios que no podíamos ver, ahora lo podemos ver, lo podemos descubrir en Cristo nuestro Señor. Y los apóstoles, en ese sentido, muy lindo lo que dicen, ¿no? Podemos ver Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, en el cual Juan comienza a hablarle justamente a sus hermanos, y ¿qué les dice? Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, acerca de la palabra de vida, se los anunciamos. En efecto, la vida se manifestó y nosotros la hemos visto, damos testimonio. Y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre, que se nos manifestó. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto. Imagen del Dios invisible. Entonces, ya el tema de las imágenes tiene otra entrada distinta, otra cuestión distinta. Y es más, Jesús, al hablar de la imagen, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 14 y 15, ¿no? Allá abajo, utiliza una cuestión para decirnos, bueno, ¿qué sentido tienen las imágenes? Y del mismo modo que Moisés
elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Y así la imagen del desierto es tipo de la verdadera imagen invisible del crucificado de Dios con nosotros. Y por eso nosotros hacemos imágenes de Jesús crucificado, de Jesús resucitado, de Jesús niño. Y hacemos imágenes de gente que no suplanta a Dios. Hacemos imágenes, por ejemplo, de los santos, de la Virgen. ¿Por qué? Porque no suplantan a Dios, no son dioses. Pero están haciendo idolatría, están haciendo idolatría ustedes. Bueno, podríamos decir que sí, a lo mejor que estamos haciendo idolatría, pero esa no es nuestra intención como católico. Y para eso, a ver, cuando recordábamos el primer texto, volvemos nuevamente a leer: no habrá para ti otros dioses delante de mí, no te harás escultura ni imagen, y no te postrarás ante ellas ni le darás culto. Postrarse ante ella y darle culto. A ver, yo creo que es bueno uno entender y comprender acerca del postrarse y acerca del dar culto, de qué estamos hablando, porque nosotros utilizamos palabras, y las palabras no solamente expresan cosas exteriores, sino también cosas interiores. Por ejemplo, nosotros los argentinos, nosotros damos besos para todos lados, nos conocemos y enseguida nos damos un beso a la mejilla, es una manera de saludarnos, que hay culturas en las cuales le choca, digamos, porque son más formales, se dan la mano, hola, ¿qué tal? Acá somos re besuqueros, pero nosotros sabemos distinguir entre dos cosas, entre el beso de amigo que uno le da a una chica y el beso de novio que uno le da a una chica. Hay besos y besos, y cuando uno se pasa de determinado beso al otro beso, si el otro no lo acepta, le va a decir: te zarpaste, éramos amigos, no novios. La misma palabra, beso, el mismo acto exterior, beso, se distingue en un acto interior, la intención que yo tengo: ser amigo o ser novio. Muy bien, los actos exteriores lo entendemos a la luz de los actos interiores, a la luz de los actos interiores. Por eso nosotros, a través de las palabras, tratamos de distinguir dos expresiones que son distintas, porque son dos actitudes muy distintas. Una actitud es la de reconocer que Dios es Dios, y otra actitud es reconocer que Dios ha obrado muy bien en alguien. A Dios, que es Dios, lo adoramos. Hay una palabra que utiliza la teología que se llama latría, y ahí viene idolatría. La latría es la adoración. La idolatría es la adoración de imágenes. Nosotros a Dios la latría, la adoración, y a nadie más que Dios. Pero ahora bien, hay obras de Dios en determinadas personas que nosotros las queremos y respetamos, a las personas que son ejemplos justamente de vivir la fe en intensidad. Nosotros decimos santos, y la gran santa que es la Virgen María. Ustedes adoran a los santos. No, nosotros no adoramos a los santos. Así como yo sé distinguir entre un beso de novio y un beso de amigo, sé distinguir entre una adoración a Dios y una veneración a los santos. La veneración es reconocer que es criatura, reconocer que Dios ha obrado en él o en ella, y adorar al Dios verdadero en las obras que esta persona ha realizado. Por eso la teología le dice dulía. Y la palabra dulía es interesante porque viene del griego y significa servidor, esclavo. Uno es Dios y el otro es esclavo.
y el esclavo no es adorable, sino porque el Dios adorable hizo obras en él. Por eso lo veneramos, venerando al Dios vivo, al Dios vivo. Bueno, está bien que hagan esto ustedes, ahora entiendo cómo es el tema, pero hay cosas que a uno le escandalizan, me diría mi hermano evangélico. Por ejemplo, ustedes hacen esas cosas raras de adoración a los santos, que lo sacan a pasear con jolgorio y con todas esas cosas, y Dios no quiere, ¿no? Decía, no te postrarás ante ella ni le darás culto, y ni le darás culto. Y entonces, ¿en qué quedamos? Al final están adorando. Bueno, vamos a meternos con la última cita bíblica de hoy. Primera libro de las Crónicas, el capítulo 15, versículo 25 al 28. Del versículo 15, perdón, del 25 al 28. Capítulo 15, versículo 25 al 28. David, que es el papá de Salomón, que es quien quería hacer el templo, pero al final lo hizo Salomón de esa manera fastuosa, como recordábamos hoy, pero él empieza, ¿no?, en cierta manera trayendo el arca de la alianza a, Jerusalén. ¿Y para qué? ¿Cómo hace? A ver qué explica. Esto mismo también está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículos 12 al 19, pero yo tomo esta que está aquí por el último detallito, el versículo 29, que está interesante. Dice, así pues David, los ancianos de Israel y los jefes de millares fueron a traer al arca de la alianza de Yahvé desde la casa de Obededón con alborozo. Y como Dios había ayudado a los levitas portadores del arca de la alianza de Yahvé, sacrificaron 7 becerros y 7 carneros. David iba revestido de un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que portaban el arca, los cantores y Kenanías, el jefe que dirigía el traslado. Pues también David había puesto sobre sí un efod de lino. Todo Israel subía al arca de la alianza de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos, trompetas, címbalos y haciendo sonar los salterios y las cítaras. ¡Qué jolgorio! ¿Esto es una procesión? ¿No es una procesión? ¿Hay algo santo que no es Dios, que es llevado? El arca. Nosotros sacamos a la Virgen un santo. No sacamos a la Virgen un santo. Sacamos la presencia de Dios. Es como un arca de la alianza. En medio de gozo, en medio de alegría. David, como rey, también era sacerdote, se había vestido con sus mejores galas, con cantos, como las procesiones, cantando, rezando. Esto es la Biblia. Esto es la Biblia. ¿Saben qué? A uno que se enojó, como un evangélico se nos enoja a nosotros, también se le enojó una. A ver qué dice el versículo 29. Cuando el arca de la alianza de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando, Saúl era el rey anterior, que estaba mirando por la ventana, vio al rey de David que saltaba y bailaba. Saltaba y bailaba, ¿no? Perdió toda compostura y bailaba, como dice esa canción tan linda que suelen cantar algunos, bailaba para el Señor, y lo despreció en su interior. Y después David le echa en cara justamente eso y la aleja de su casa, porque él estaba bailando y estaba adorando al Dios vivo. Bueno, a ver, si queremos hacer un resumen, tenemos que distinguir entre imágenes e ídolos, entre adoración y veneración. Nosotros sabemos distinguir que una imagen es una imagen, no suplanta a Dios. Un ídolo quiere suplantar a Dios. La adoración es el acto interior que es para Dios y solamente para Dios. La veneración es a Dios en determinada persona que veneramos, a través de a lo mejor algún acto exterior. Bueno, esto da para hablar muchísimo más. Seguramente pueden dejar comentarios en la página web.